que quisiera llegar a los otros 80 años otra vez, porque pienso que aunque que me queda mucho por hacer todavía. A él personalmente lo conocí en los eventos de la Casa de África. Yo creo que la obra de Tomasito tiene una dimensión cultural. Dile que te deje de oír. La perseverancia con la que él ha seguido siendo quien es y ha elegido ser quien es, me parece hermosa. Nacido el 7 de marzo de 1941 y con experiencia de trabajo desde antes del triunfo de la Revolución, Tomasito es hoy uno de los mayores exponentes, investigadores y bibliógrafos de la historia de la racialidad y las clases marginadas en Cuba. Sin embargo, para llegar a este lugar en la actualidad activista de hoy, ha tenido, como buen cimarrón, que batallar contra prejuicios, maneras de hacer e indiferencias de conocimiento. Creo que la labor de un maestro está en su ejemplo personal, primero que todo. Más allá de lo que tú puedas mostrar en el conocimiento, en el aprendizaje, yo creo que está en la relación directa que tú estableces con el mundo que te rodea y con la gente a la cual tú estás transmitiendo un mensaje. Y creo que la valoración fundamental está en su ejemplo. Tomasito es una persona que es un maestro en toda la extensión de la palabra, no solamente por lo que transmite en su obra, sino en lo que transmite con su ejemplo personal. Cómo él se manifiesta, cómo él actúa, cómo él es una persona capaz de transmitir no solamente todo ese conocimiento de pensamiento antirracista, sino de valores también, de valores humanos, de valores patrióticos, de cubanidad. Eso es algo que Tomasito tiene muy incorporado en su personalidad y que lo transmite aún cuando él esté dando clase. Eso emana de su actividad cotidiana. Entonces creo que ese es el núcleo fundamental de la valoración de Tomás como maestro, como profesor. Ese ejemplo personal que da a través de lo que él discursa con su actitud. Tomás realmente se metió en este campo que no era nada fácil en el momento que él entró, porque no había el desarrollo que hay en estos momentos de la nueva tecnología, etcétera, que hay gestores bibliográficos que facilitan toda una serie de cosas, y por lo tanto tuvo que hacer una labor prácticamente de indio, porque esta labor de realizar un estudio bibliográfico o un repertorio bibliográfico no es una mera lista que uno hace y lista en orden alfabético. De eso requiere de una investigación, por cuanto él trabajaba lo que era la biobibliografía. O sea, él hacía una biografía de la persona, si la bibliografía era personal, y además de eso no se contentó con dividirla como se dividía hasta esos momentos, que era en bibliografía activa, si era el autor el que escribía, y bibliografía pasiva, si era del autor del cual escribía. O sea, él se dedicó a hacer estudios un poco más profundos dentro del campo de la bibliografía, se dedicó a hacer estudios de tendencia que se le llaman estudios bibliométricos o informétricos, y él le fue aportando a una disciplina que era muy práctica, le fue aportando teoría, le fue aportando información que ha hecho que los repertorios que Tomás ha compilado sean verdaderas obras que han aportado a la bibliotecología cubana. Una cosa es lo que compete a los procesos bibliotecológicos puros, y otra cosa es lo que compete a la aplicación de la bibliotecología a la organización y recuperación de la información y de la producción cultural de determinados sectores en el país. O sea, son dos son dos niveles de lo que es Tomás y de lo que Tomás ha hecho, ¿entiendes? Esto segundo
Tomás lo ha multiplicado. Tomás lo ha multiplicado porque la bibliografía de temas afrocubanos es una cosa, pero Tomás ha continuado trabajando en otros temas, en otras maneras de organizar información sobre la producción cultural, sobre la producción de pensamiento de los negros cubanos, ¿entiendes? Y entonces eso lo ha hecho porque el conocimiento que Tomás tiene de ese universo es prácticamente total, ¿entiendes? Para mí la obra de Tomás es importante porque es una contribución de naturaleza cultural, donde están presentes elementos que pueden provenir de la antropología o de la etnografía, que pueden provenir de la historia, que pueden proceder de la experiencia, digamos, del mundo de la cultura artística, y que hay ahí, digamos, una suerte de contribución. Tomás tiene un libro de entrevistas que es sumamente interesante porque tiene entrevistas a personalidades que tienen una tradición de práctica religiosa bien acreditada, digamos, en sus contextos particulares. Cuando él hace una entrevista a un babalao, a un santero, a un palero, le está dando la voz al otro. Yo creo que su contribución está justamente en utilizar lo que él sabe, lo que tiene de conocimiento vivido, para que aquel otro que no está tratando de tener un espacio en el mundo intelectual, sino que está defendiendo su práctica, que está defendiendo a sus ahijados, que está defendiendo su casa, ¿entiendes? Tenga voz. Y entonces esta persona que puede tomar una distancia con ese objeto, con esa práctica, pone su experiencia en función de que aquel eleve, nos permita, nos dé a nosotros el saber que de otra manera no saldría. Bueno, Tomasito, a la hora de pensar en términos literarios, en términos de las contribuciones literarias de Tomasito, hay que marcar que es el testimonio donde Tomasito ha tenido más éxito. Los libros de Tomasito son libros que no se encuentran. También pasa con sus libros sobre historia, ¿no? Y sobre religiosidad, etc. Porque yo creo que Tomasito encontró una voz que mucha gente no pueden tener eso con la cualidad que tiene la literatura testimonial de Tomasito. En Hables, Paleros y Santeros, que era un libro muy recordado siempre, muy celebrado por Ana Cairo, o un libro como Recuerdo secreto de dos mujeres públicas, por ejemplo, que ha tenido varias ediciones y varias versiones también. Son libros donde él recurre a voces muy específicas y a historias muy específicas también. Y el ángulo, el punto de vista desde el cual él está contando es muy particular. Es muy particular, ¿no? Entonces Tomasito no es un hombre de la fabulación, sino es un hombre de la búsqueda de los matices dentro de una historia íntima, una historia personal. Pudiéramos hablar quizás de una historia de las mentalidades también. Tomasito es un hombre que sabe buscar ese personaje y esa voz que va a ser atractivo para el lector. Y eso pasa en esos libros. Me ligan muchas cosas a Tomasito desde el punto de vista de los temas de origen africano. Y conocí a Tomasito en mis trabajos y en mis cursos que hice yo en la Casa de África hace muchos años, desde su fundación. Me interesé mucho por el trabajo que él venía haciendo, un trabajo bien serio, y ha sido un trabajo que eso lo conozco y lo sé, de muchas dificultades para Tomás. Vamos a decir que Tomás es un poco parte de ese encuentro que tuve yo también con la inconformidad, porque eran años muy difíciles de veras. Y plantear el tema negro, el arte negro, la religiosidad popular, era bastante complicado. Y ahí conocí yo a Tomasito, Tomás Robaina.
Y me alegro mucho en el alma de que se esté haciendo un trabajo dedicado a él, que es un gran maestro y es una persona que hay que seguir. En todos los aspectos hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque Tomasito profundamente siempre ha hecho, trabajado y sentido lo que él estudia, investiga y dice en sus conferencias. Tomasito es un investigador, pero no solamente es ese investigador que se ocupa del tema racial, no es ese investigador que llega a los conceptos antropológicos e etnográficos, es más que eso, llega al concepto pictórico. Y el concepto pictórico, ¿a partir de qué? Del concepto también religioso. Él incorpora todo, es un excelente, vaya, es un investigador, diría yo, sin fronteras de estos temas. Ave María, Es cierto, ha sido un tipo de intelectual que no es en modo alguno, y es todo lo contrario a un intelectual de gabinete. Ha sido un intelectual que se ha comprometido hasta el fondo con las causas que defiende. Aclaro aquí que en el tiempo hemos tenido innumerables diferencias, pero hay que quitarse el sombrero con la voluntad de hacer activismo social concreto que Tomás tiene, y con una cosa que lo hace diferente a prácticamente la mayoría de los intelectuales que conozco, que es la forma en la que lleva a vías de hecho su compromiso con los jóvenes. Eso es casi único de Tomás. Una cosa hermosa que tiene es que es extraordinariamente humilde, sin alarde. Ha hecho eso durante años, ¿entiendes? Durante años. Ha extendido ese conocimiento, e incluso, hay todavía otro Tomás que no conocemos, que en Cuba no está estudiado, y que la mayoría de las personas que hablan de Tomás no tienen la más diminuta idea de que esta parte que estoy hablando existe, que es el Tomás organizador de colecciones bibliotecarias sobre el negro en los Estados Unidos, que es el trabajo de Tomás en Schomburg Center, ¿entiendes? Más el conferencista. Es decir, en realidad es un personaje, ¿entiendes? La perseverancia con la que él ha seguido siendo quien es y ha elegido ser quien es, me parece hermosa. Un personaje extraordinario y hermoso. Los jóvenes tienen en primer lugar que acumular, es decir, un joven, por muy talentoso que tenga, tendría que ser un genio, no puede ver la realidad ni la historia como la ve una persona que ya ha vivido mucho. Recordemos que en las culturas tradicionales los más viejos son los poseedores de los saberes, de la experiencia. Hay jóvenes que, influenciados por la dinámica de nuestra sociedad, que corre mucho, y de las tecnologías que ya te he mencionado, no se percatan de que hay que tener paciencia. Yo no le puedo pedir a un joven que para que pueda llegar al espacio que tengo yo hoy, que lo he conseguido a través de muchos años de lucha y de paciencia. No creo que un joven yo le tenga que decir que tiene que esperar tanto como yo para lograr sus objetivos, pero sí hacerlo con mucha transparencia, con mucha honestidad y sin ánimo de destruir a otros para subir ellos,
que hay una tendencia muy fuerte en que, por ejemplo, es muy fácil hablar ahora de los errores de Fernando Ortiz y de errores de todos los que los antecedieron. Pero tenemos que reconocer, gracias a esos errores y a todo lo que ellos nos aportaron, somos ahora lo que somos. Ave María.